emisora para todos y por eso todos son bienvenidos. En tu radio somos Mágica 270. El siguiente programa pagado no representa la opinión de J&V Communications Inc., de sus directores o empleados. La Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación en Kissimmee les presenta su programa radial Sembrando Esperanzas con su pastora Lisette Colón. Sembrando esperanzas para cosechar amor y paz. Y ahora con ustedes la pastora Lisette Colón. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas que me escuchan. Reciban un gran y caluroso saludo de esta su amiga y hermana, la pastora Lisette Colón, de la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación en Kissimmee. Sean bienvenidos a este su programa Sembrando Esperanzas. Sembrando Esperanzas es parte de la obra misionera de alcance y evangelismo de la iglesia que pastoreo, Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación. Les hago una invitación a que se mantengan en la sintonía por la próxima hora, pues este programa es uno movido por el Espíritu Santo que va a ministrarle y bendecirle grandemente. A través de este programa se busca que la palabra de Dios sea administrada de manera fiel y que a través de ella podamos encontrar respuestas en las Santas Escrituras y de esta forma sembrar en nosotros y en el prójimo la esperanza de la vida buena y verdadera que se encuentra en Cristo Jesús. La iglesia que pastoreo, Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación, se encuentra ubicada en la 3016 West Vine Street, 3016 West Vine Street, en la 192 en la ciudad de Kissimmee. Y nos congregamos todos los domingos a las 11 de la mañana para el servicio de adoración. Así es que, hermano y hermana que me escucha, le hago una invitación personal a que si no tiene una iglesia en donde congregarse, vaya y nos visite todos los domingos a las 11 de la mañana en la iglesia Reconciliación, ubicada en la 3016 West Vine Street en la ciudad de Kissimmee. También que en cualquier momento que desee comunicarse conmigo lo pueda hacer llamando al 407-414-8577. 407-414-8577. Puede también visitar nuestras páginas iglesiareconciliacionorlando.org, iglesiareconciliacionorlando.org, o en Facebook ir a Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación y una vez allí puede dejarnos algún mensaje o puede también darle like a la página y así ver lo que acontece en nuestra comunidad de fe. Como le digo, la idea de este programa no es que usted vaya a la Iglesia Reconciliación,
sino que usted sea ministrado con la palabra fiel de Dios. Sin embargo, le hago la invitación a que si el Espíritu Santo lo mueve a usted a congregarse con nosotros, será más que bienvenido y bien recibido en esta comunidad de familia. Bueno, en el día de hoy les traigo un tema basado en uno de los salmos más favoritos y más reconocidos entre los cristianos, que es el Salmo 23. Este salmo es uno de los pocos que muchas personas se saben de memoria. El ser humano, hermano y hermana, busca guía y dirección en la vida y muchas veces encuentra la misma en los lugares equivocados. En otras palabras, ponemos nuestra fe en personas, en cosas, pero no la ponemos en el lugar correcto, que es en Cristo Jesús, nuestro buen pastor. Fíjese, amigo y amiga, que el Salmo 23 comienza con esa aseveración: Jehová es mi pastor. No es una pregunta, es una afirmación. Vamos a ver un poco más de cerca la figura del pastor, quien les comparto que se encuentra esta figura del pastor desde Génesis hasta Revelaciones. Se hace referencia en Génesis cuando nos ilustra como, por ejemplo, la profesión de Abel. Y en Apocalipsis, en la referencia al varón nacido de María, quien pastorearía con vara de hierro. Así es que los pastores eran estos hombres que cuidaban tanto a cabras como a ovejas, enfrentándose a toda adversidad de tal manera para poder así cuidar y proteger a las mismas. El oficio de un pastor es uno solitario muchas veces, y por ende de tal naturaleza los pastores hasta le ponen nombre o identifican con unos sonidos especiales a las ovejas, las cuales así permitían que las mismas reconocieran a su pastor. De ahí la escritura encontrada en Juan 10 que dice: yo soy el pastor excelente y conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Y tengo otras ovejas que no son de este redil, y a esas también tengo que traer, y escuchan mi voz, y llegarán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Por lo tanto, podemos concluir que los buenos pastores eran diligentes, confiables y valientes, y arriesgaban su vida con tal de proteger al rebaño. Vamos a recordar entonces el Salmo 23. Lo hacemos todo de momento y después vamos poco a poco. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Espero que en el lugar que tú te encuentres, ya sea en tu automóvil, en tu oficina, en tu hogar, hermano y hermana, te hayas unido a mí en esta oración, en este salmo, en este cántico tan hermoso que el Señor nos ha regalado, porque es el momento perfecto para orarle al Señor. Bueno, es importante que estudiemos este salmo, pues nuestro mundo está siendo engañado en muchos niveles, tanto de manera sutil como de manera impactante.
El engaño va desde pintarnos las cosas color de rosa hasta intimidarnos de manera superlativa. El reto del creyente es poner la fe en la persona indicada. No es en un pastor en particular, no es en una institución, no es en ningún amuleto, no es en nada confeccionado por el hombre. Es poner la fe en Dios, en Jesucristo, quien es nuestro pastor. Es aquel pastor que, aunque estemos como cabritos errantes en los peñascos, se acerca a nosotros y nos rescata con tanto amor como si nunca nos hubiésemos alejado de Él. Para el que aún tiene dudas, vamos a dejar por sentado que las ovejas somos nosotros. No se confunda. Por más obra que usted haga y guíe a otros a la verdad, y aunque usted en esta sociedad, ¿verdad?, como yo, que soy pastora ordenada, sea un pastor ordenado de una iglesia y demás, aquí el pastor por excelencia es Cristo Jesús. No somos ninguno de nosotros. Aquí el pastor es el divino y no el humano. Es Jehová, es Jesucristo, no nosotros. Nosotros somos sus instrumentos aquí. Parte de la obra que como cristianos hacemos es el reconocer que a pesar de que en el mundo tengamos posiciones de liderazgo, el verdadero creyente reconoce que vive bajo la sumisión de Dios. Así es que vamos a entrar poco a poco en el Salmo, comenzando con la primera frase: Jehová es mi pastor. Al leer esta afirmación, podemos de primera mano entender que nosotros tenemos un pastor. Lo importante es entender que ese pastor no ha sido escogido por nosotros. Ve, como nosotros acá en el mundo podemos escoger quién es nuestro pastor, a qué iglesia ir y todas esas cosas. Pero este pastor del que le estoy hablando, del que las palabras de nuestro Dios hace referencia, es el que nos escoge a nosotros. Esa es la realidad. Pero veamos cómo han cambiado las cosas en nuestros días, que el mundo entiende que uno es quien tiene el control. Y cuando en verdad y hasta cierto punto Dios permite que tengamos el control de muchas cosas, ese control o esa autonomía humana llegará hasta el punto que Dios permita que llegue. La declaración Jehová es mi pastor es una que pone como centro la figura del pastor divino, mas no a la oveja que somos nosotros. El pastor es quien posee la grandeza y el poder. El pastor es quien es responsable por cumplir su trabajo de mantener con vida y en el redil a las ovejas. ¿Qué usted entiende cuando lee nada me faltará? Y esa es la otra frase, nada me faltará. Mire, tal vez personas que siguen la teología de gloria o la teología del progreso en lugar de la teología de la cruz, pueda confundirse o entender que eso significa que de cuanta cosa que se antoje se le será dada. Pero nada que ver. Lo que se nos está diciendo es que, según la voluntad de Dios, se nos dará todo lo que necesitemos. Nuestro pastor puede suplir todas nuestras necesidades con su inmensurable poder. Recordemos, hermanos, que por 40 años el pueblo de Israel vagó por el desierto y ese pueblo de Dios no careció de alimento. Se quejaban por lo que recibían después que estaban clamando a Dios y Dios proveía lo que necesitaban. Pero Jehová le dio de beber, les dio de comer, los vistió, cubrió todas sus necesidades. ¿Que en un momento un grupo se haya rebelado? Sí. Porque la humanidad no se conforma, sino que quiere cosas que no necesitan, mas sí que desean. Pero aquí el sabio es Dios,
quien no se le llena el ojo con las cosas materiales como a nosotros, sino que sabe lo que es correcto y lo que no, lo que nos puede dar y lo que no nos puede dar, en donde su voluntad es la que prevalece porque es la justa y es la correcta. En Él es en donde debe de descansar su confianza, hermano y hermana. Mira lo que nos dice la palabra de Dios encontrada en Mateo 6 del 25 al 34. Dice, por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Qué palabras más impactantes para el que escucha y cree y confía y sabe que Dios está proveyendo lo necesario, lo que Él desea darnos. Vea, hermano y hermana, que este salmo está cargado de promesas. Vaya viéndolas ahora y más tarde resumiremos las mismas. Continúa el salmo diciendo, en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Hay muchas maneras de entender esta porción y cuando nos trae a nuestra mente una imagen hermosa, calmada y demás, la cual es verdadera, les invito a ver otra forma en cómo el ser humano, con las características de las ovejas, tenemos para descansar. Una de las características de las ovejas es que hay que controlarles todo. Hay que controlarles, por ejemplo, la manera de comer, el tiempo en que comen, porque si fueran por ellas, nunca pararían de comer y se enfermarían. Por lo tanto, el pastor es quien determina cuándo esa oveja debe de comer y cuándo debe de descansar. Pues por su naturaleza un tanto rebelde también puede alejarse del rebaño y entrar en peligro. En algún momento de mi vida leí que una de las técnicas que los pastores, no sé si ahora se usa de esa forma, pero los pastores de esos tiempos usaban para que la oveja pudiese descansar era dislocándole una de las patitas de ellas para que la misma se echara en el verde pasto a descansar y no pudiera alejarse. Y a pesar de esto, parecernos, ¿verdad? Nos puede parecer como un acto sin compasión, pero bueno, yo no soy experta en eso y les comparto lo que leí en ese momento, porque fíjese, la idea de infligir un dolor a otro, pues como que no nos cuadra, pero ellos que son los expertos en la crianza de estas pueden dar testimonio de si esto es correcto o no. Sin embargo, e independientemente de eso, y les hablo por experiencia propia, en algún momento de mi vida, cuando iba a lo mejor yo por rumbos que Dios no quería que yo fuera,
Y como necia al fin, porque todos siempre de alguna manera u otra nos creemos mejores que y creemos que somos los más sabios y que somos los dueños de nuestra vida. Bueno, cuando yo persistía en un tipo de conducta o lo que fuera, algo siempre me pasaba. Mire, para darle un ejemplo, me enfermaba de una manera que yo tuviese que recogerme y reposar físicamente. Eso me pasó a mí. A usted tal vez le pasa de otra manera o tal vez le ha pasado de la misma forma. Como que Dios le ala, ¿verdad?, el hilo a uno. Y en estos tiempos, cuando estoy haciendo también más de lo que Dios me ha pedido que yo haga. Recuerde, hermano y hermana, que uno debe ser obediente a la voluntad de Dios. Pero hay veces que uno se cree que haciendo más abarca más, o a veces uno escucha más a otros y no escucha tanto a Dios. Y seguimos trabajando y trabajando. Y muchas veces eso me pasa a mí como pastora, que quiero hacer mucho por todo el mundo, ¿verdad? Y lo que me pasa es que de una manera u otra, Dios me ala el cordelito y me dijo, eso no fue lo que yo te mandé a hacer, vamos a hacerte descansar. Y de ser yo una persona que casi no puedo dormir, hermano y hermana, porque mi sueño es muy ligero, pues el Señor me pone a descansar y en ese descanso ocurren muchas cosas. Ocurre que el Señor vuelve a retomar su posición en mi vida. Porque ¿sabe qué pasa? Que nos distraemos con el trabajo, nos distraemos con las cosas, aunque tengamos buena intención. Y lo que hacemos es no oímos lo que Dios nos está diciendo. No escuchamos que la voluntad de Dios para nosotros era que hiciéramos una cosa y nosotros queremos hacer otra, con el deseo siempre de agradar a Dios y cubrir las necesidades del prójimo. Pero a su vez lo que hacemos es, directa o indirectamente, desobedecer. Y yo me he dado cuenta que cuando estoy en ese punto, como le digo, Dios me ala la cuerda. De una manera u otra, Dios me pone a descansar y en ese descanso puedo meditar. En ese descanso puedo acercarme a Él de manera más íntima y escuchar. Y qué claridad me da el Señor cuando me para y yo escucho. Hermanos, hay que ser obedientes a Él. Y en esa línea, dejarles saber que a pesar de que uno está haciendo el bien para otros, tenemos que descansar en las promesas de que Dios está en control de todo cuanto aquí ocurre. Es que, hermanos, nuestra naturaleza es así. Nos hace falta de alguna manera que Dios nos ale el cordel para entrar en su redil y reagruparnos bajo su mandato. Otra cosa que el ser humano hace es que se distrae con las bendiciones que Dios le da, porque mire que Dios nos da bendiciones a granel. Pero nos distraemos con esas bendiciones al punto de olvidarnos de aquel quien nos dio la bendición. Pero nuestro pastor nos lleva a la reflexión y ahí entramos en la posición adecuada bajo su mirada y bajo su descanso para poder darle gloria a Dios, que Él es nuestro pastor y nos dirige en todo y nos trata con amor. Recuerde, hermano y hermana, que a veces no vamos a entender el por qué Dios usa unas formas para recogernos en su redil, pero la manera que Él escoja, escúcheme, hermano y hermana, es la manera correcta, porque está motivada por amor, mas no por causarnos dolor. Junto a las aguas de reposo me pastoreará, es la próxima frase. Dios utiliza sus instrumentos para llegar a ti y que en tu descanso pueda Él pastorearte. Esto es, por medio del Espíritu Santo, Dios nos guiará primeramente a retomar la intimidad entre Él y nosotros y a reconocer que no estamos solos durante el tiempo de reposo, durante el tiempo de reflexión, de guía y dirección.
Cuando estamos junto a aguas caudalosas, mira lo que pasa. Aquellas personas que puedan identificarse con eso, que hayan vivido junto a corrientes de río o demás en sus países de orígenes, cuando estamos en aguas caudalosas, se forma un ruido inmenso. El agua, hermano y hermana, es energía, es vitalidad y como tal, pareciera que tuviese voz propia, pues las corrientes producen un ruido ensordecedor que no nos permite escuchar. Y ciertamente nosotros debemos de escuchar a nuestro pastor. Y para eso no podemos estar en lugares que no podamos verdaderamente escuchar lo que Dios nos está diciendo. Fíjese, hermano y hermana, que muchas veces ese ruido no viene de afuera solamente, sino viene de nuestro interior, nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos, nuestras propias culpas también, nuestras propias razones. Son voces más altas que tal vez la que tú estés escuchando de Dios y por ende no escuchamos las razones de Dios, la voz de Dios, pero sí escuchamos nuestras propias razones, nuestros propios deseos y vamos apagando o bajándole el volumen a la voz de Dios en nosotros al no hacerle caso, al no querer escuchar lo que nos está diciendo. Necesitamos el estar en aguas de reposo para poder darle paso a la voz de Dios en nuestro interior, que se manifieste y nos pastoree, nos guíe, nos dirija a donde Él quiere que vayamos, a lo que Él quiere que hagamos. Una vez que estamos haciendo lo que Él nos manda hacer, entonces descansamos en su inefable paz. Vamos a hacer una pausa musical, hermanos, para entonces luego continuar con el tema del Salmo 23. Pausamos y regresamos. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, es un río de alabanza, de adoración y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí.
Hermano y hermana, qué hermosa esa alabanza que acabamos de escuchar. Esa fuente es el agua de vida, Cristo Jesús, quien da de beber al sediento, y aquel que bebe de ese manantial que nunca se acaba, nunca tendrá sed, porque es saciado totalmente. Bueno, continuamos con el Salmo 23. La próxima frase a desarrollar: confortará mi alma. Nosotros somos el pueblo del Dios de justicia y amor. Debemos de recordar que aunque seamos corregidos por Él, somos consolados también por Él. Dios no es un Dios que corrige por corregir o por condenar lo que estamos haciendo. Dios nos corrige porque nos ama, porque como pastor no quiere perder ni a una de sus ovejas. Como padre no quiere que ninguno de sus hijos se pierda y por ende en el momento propicio viene con firmeza a nosotros, pero aún más nos llega con todo amor a consolarnos cuando no entendemos lo que nos pasa, cuando no entendemos que el sufrimiento o la tristeza nos lleva a la edificación espiritual de nuestras vidas. La buena nueva está en saber que Dios nos da nuevas oportunidades. Cuando hemos caído, Él nos recoge, nos consuela y nos renueva para volver a empezar. Ese consuelo de Dios evoca un regocijo espiritual para el creyente, para el que ve la esperanza en Dios, porque podemos confiar en aquel que nos ama sin que nos los merezcamos. Podemos confiar en aquel que es fiel aunque nosotros en algún momento no lo seamos. Y con tal fidelidad, el Salmo continúa diciéndonos: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La senda que es marcada por nuestro buen pastor es senda segura, amigo y amiga que me escucha. Esto quiere decir que cualquier otro camino que no esté señalado o aprobado por Dios es senda insegura. Es importante que en nuestra madurez espiritual podamos darle todo poder y toda autoridad sobre nuestras vidas a Dios, quien es justo y quien nos guía con justicia por sendas de justicia. Aquel creyente que aún no haya entendido que su vida debe de ser entregada a Dios para que sea Él quien la dirija, mire, corre el riesgo de andar por sendas que no son de justicia, pues las mismas estarán marcadas por el amor propio, por el ego, por el egoísmo, por el provecho personal y no por el amor a su nombre. Por el amor de Dios, quien es justo, quien nos dirige, quien nos guía a que podamos ser transformados para que nuestras almas puedan escucharle a Él y responderle solamente a Él. Entender que su nombre es sinónimo de amor y que por amor a Él nosotros debemos de ser obedientes, mas no rebeldes ante su voluntad. La próxima frase: aunque ande en valle de sombra de muerte. Amigo y amiga Radio Escucha, mire, esté bien pendiente. Que el valle de sombra de muerte no está solamente en el momento que estamos cercanos a la muerte. El valle de sombra de muerte es cualquier momento y puede ocurrir en cualquier lugar que te lleve a alejarte de Dios. La muerte del espíritu es el alejarse, el estar fuera de la presencia de Dios durante nuestras vidas, sabiendo entonces que ese es el propósito del adversario, de Satanás,
el ser humano se encuentra en este predicamento constante. Las mismas distracciones de las cuales le hablé hace un rato son formas que el maligno tiene para que nos alejemos de la presencia de Dios. Hermanos, seremos probados, seremos atacados de maneras diferentes. Nuestra fe será estremecida. Pero aquel que se mantiene firme y que ha escuchado la voz poderosa de Dios puede descansar en el conocimiento de que el infierno no tiene poder en nosotros. Fíjese que la sombra querrá entrar en nuestras vidas para ocultar lo bello, para ocultar lo glorioso, lo hermoso que Dios hizo, lo hermoso que Dios hace y lo que hará por nosotros. Pero hermano y hermana, esté pendiente para que pueda ver cuando esté siendo asediado, pero pase el primer paso de tal vez el temor y la duda al reclamar usted la palabra de Dios, de su cuidado y de su protección y de saber que no estamos solos pasando por ese proceso, más bien estamos acompañados por el Espíritu Santo de Dios pasando a través de ese asedio, a través de la prueba. No está solo, hermano y hermana. No está solo. Y cuando usted recuerda las palabras de Dios, podemos entonces seguir el Salmo cuando nos dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mire lo que dice la palabra de Dios encontrada en Mateo 28 en su versículo 20. Dice: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos da la seguridad cuando leemos en Lucas 12, en el versículo 32, que nos dice: no temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Por lo tanto, hermanos, no debemos de temer porque Dios está con nosotros. Y la palabra de Dios nos enseña que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No le dé fuerza, hermano y hermana que me escucha. No le dé fuerza y poder a quien no se compara con el que verdaderamente tiene fuerza, tiene autoridad y tiene poder. Cuando no debemos de desconocer que las fuerzas del mal son tenaces, porque son persistentes. En Dios tenemos al omnipotente, a aquel que todo lo puede, al Dios de dioses, a aquel que no tiene igual porque es quien creó todo lo visible y todo lo invisible, y aquel que se cree igual o mejor que Dios está siendo un ignorante de rabo a cabo. Y recuerde, hermano, que si en la prueba usted se siente que está en peligro, en vías del mal, usted debe de rápidamente buscar la luz de Dios, buscar su palabra que es espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del ser, y esa misma palabra es la luz a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. En ese camino, hermano y hermana, seremos alentados. Continúa el Salmo diciendo: tu vara y tu cayado me infundirán aliento, reafirmando así el consuelo que Dios nos da, junto con las fuerzas para continuar, para seguir hacia adelante. Los pastores utilizan la vara para proteger las ovejas de los lobos y de los leones que quieren atacarlas y devorarlas. Por lo tanto, nos regocijamos, hermano y hermana, en saber que nuestro pastor vela y está pendiente de cualquier situación que nos amenace. Y el cayado es una varita más finita que tiene una curvatura que se utiliza para atrapar a la oveja que quiere seguir errante por el camino, que mucho nos parecemos a esas ovejas a veces. El pastor utiliza la misma para que la oveja no pueda seguir corriendo por ahí al garete, más bien que se mantenga en el cuidado del pastor. Así es que aunque la oveja se quiera esconder, el pastor la alcanza con su cayado y la regresa a él. Así es que
cuando ciertamente el ser humano tiene libertad y corre y quiere volar con alas propias, tenemos que entender que la libertad del cristiano se basa en la obediencia al Dios Trino, mas no en el libertinaje que uno quiera tener en la vida. Nada le está escondido a Dios, ni lo bueno ni lo malo. Dios todo lo sabe y por ende somos libres cuando somos alcanzados por el cayado de Dios y protegidos por su vara, la cual aleja de nuestras mentes, aleja de nuestros corazones y de nuestro ser cualquier cosa que nos pueda devorar, sacándonos de su presencia divina. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta frase es muy importante que la reconozcamos porque en la vida hay muchos lobos vestidos de ovejas y los angustiadores no vendrán casi nunca expresando su deseo de hacerte daño, hermano y hermana. El angustiador puede llegar a ti con una hermosura sin igual, con una bondad ficticia que al fin y a la postre busca vernos destruidos. Pero el Señor no lo permitirá. Llegado su momento, Dios nos honrará frente a aquellos que quieren y se gozan en vernos caer. Pero mire, esto es tan importante porque muchas personas que han sido heridas, y esto lo digo con un ahínco muy fuerte, porque muchas personas que han sido heridas buscan vengarse de aquel que le hirió. Y en el día de hoy, hermano y hermana, si tú estás en esa situación, Dios te está diciendo que la causa es de Él y Él está ahí para hacer justicia divina. Que tu preocupación, hermano y hermana, no sea el ver caer a aquel que te ofendió, aquel que te hirió, mas sí vivir gozoso porque Dios honra al que le honra a Él. No busques ni desees el mal de otro, mas entiende que Dios es justo para con todos, y que tal vez esa experiencia al verte a ti regocijado en el Señor, a pesar del mal que te hayan hecho, que te haya puesto de esa manera, mire, Dios está utilizando esa situación tal vez para transformar la vida de aquel que estaba equivocado y que ahora es llamado al redil también. Recuerda, hermano y hermana, que Dios no nos deja caer en vergüenza y que el gozo del Señor es nuestra fortaleza a pesar de todos los ataques del enemigo. Lo que quieren hacernos mal, verán cómo el Señor nos bendice de manera grandiosa. Seguimos con unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hay algunos creyentes que piensan que ser ungidos los hacen diferentes a cualquier otro creyente, hermano y hermana. Y esto es algo de mucho cuidado porque muchas personas pueden caer en lo que se dice, ¿verdad? Sentirse más arriba que otros. Cuando ungido simple y sencillamente quiere decir que le pertenecemos a Dios. Sepa, hermano y hermana, que cuando le pertenecemos a Dios, entonces rebosamos de paz, de descanso, de gozo abundante por tal regalo y bendición que por gracia recibimos de nuestro Dios. Gózate en el Señor, amigo y amiga. Que tu gozo sea tal que nadie te lo pueda quitar, no importando cuán grande sea la prueba, cuán dolorosa sea la aflicción. La fe, la confianza en el amor de Dios y en sus promesas deben de ser más grandes, más firmes y afianzadas en la roca de la salvación que está en Cristo Jesús. Continuamos con ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Como les dije,
Dios es el fiel. Nosotros somos infieles por naturaleza o por la herencia del pecado original. Mas, sin embargo, Dios se mantiene constante en su cuidado, en su amor, en su trabajo de mantenernos seguros, porque le place que estemos cerca de Él. Le place que Cristo viva en nosotros y, como dijo nuestro Señor, para que el mundo entienda que Jesús no perdió ni a uno de los que el Padre Creador le entregó. Por misericordia y gracia hemos sido escogidos a pesar de nuestra condición para recibir su misericordia, para recibir su justicia y su amor. Cuando podemos descansar en los verdes prados, cuando podemos escuchar su voz en las aguas reposadas, llegamos a ver que sobreabundan las bendiciones que Dios nos da en nuestras vidas, porque hemos sido llamados a recibir la herencia como hijos y coherederos del reino de los cielos. Y es precisamente ahí donde podemos decir: y en la casa de Jehová moraré por largos días. La mayor bendición para el que corrió la buena carrera, para el que peleó la buena batalla, para el que se mantuvo en la fe. La mayor bendición es poder morar, habitar eternamente y para siempre en los atrios celestiales. Esa es la verdadera vida para el que perseveró en la fe, en el amor y en la confianza y protección de Dios. Cuando lleguemos a donde no hay pecado, a donde no hay crujir de dientes y en donde estemos junto con nuestro Señor y Salvador, honrándolo y glorificándolo por la eternidad, ahí tendremos la real vida bendecida con días eternos de paz, con días eternos de bendición, de gozo abundante y vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, entrando ya en los minutos finales del programa del día de hoy, quiero resumir diciendo que el Salmo 23 es uno lleno de promesas de Dios para con nosotros. Siendo que Jehová es nuestro pastor, no nos faltará nada de lo que necesitemos. Él nos dará descanso y guía para poder escuchar su voz y dejarnos guiar por Él. Nos dará consuelo cuando estemos en la angustia, porque ciertamente la angustia llegará aquel día en que Dios, siendo una de las maneras, ¿verdad?, que puede trabajar con aquel que se siente en angustia, que el enemigo quiere alejar, pues no, la presencia de Dios estará ahí y de manera igual nos promete que estará en justicia a nuestro lado, guiándonos y dándonos fuerza para no temer, mas sí para retomar fuerza, buscando siempre que nos lleve a su redil y nos proteja de aquel que quiera hacernos daño, pero no buscando ver venganza alguna, mas siendo compasivos por aquellos que se equivocan, para que estos también puedan gozar de las bendiciones como ungidos, llamados, ya perteneciéndoles a Dios. Nos hará descansar en el rebozo, en la sobreabundancia de la paz, de las bendiciones por la eternidad al entrar en el reino de Dios y ahí vivir eternamente, dándole honor, gloria y alabanza a nuestro buen pastor. Amén y amén. Les recuerdo, hermanos, que la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación es una comunidad de fe centrada en Cristo, tradicional en sus enseñanzas, movidos por el Espíritu Santo, reconociendo que solo Jesús es el Señor y Salvador nuestro. Te recuerdo que si tú estás escuchando este programa en el día de hoy, no es por casualidad. Dios tiene ese mensaje, te lo envió a ti, hermano y hermana. Busca en su palabra, escudriña las Escrituras y verás cómo el Señor, siendo el buen pastor, te guía y te protege. Recuerde, hermanos, Radio Escucha, que nos reunimos todos los domingos a las 11 de la mañana y le invito, si no tiene una iglesia en donde congregarse, que nos visite en la 3016 West Vine Street, 3016 West Vine Street, en la
92 de la ciudad de Kissimmee o que nos llames al 407-414-8577. Hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Me despido esperando que la palabra de Dios le haya ministrado y bendecido grandemente y que haya reavivado tu esperanza y tu fe de que en Cristo todo es posible. Que tu regocijo espiritual no dependa de lo que el mundo te da, sino de lo que Dios te dio y te sigue dando. Recíbelo en el día de hoy. Será hasta la próxima. Sean siempre bendecidos. Somos una emisora para todos y por eso todos son bienvenidos. En tu radio somos.